Mi nombre es María Guadalupe Organes Martínez. Soy del grupo de cuarto A de la Escuela Cobae, plantel número 7. En este video les hablaré un poco del libro de Un viaje al centro de la Tierra del autor Julio Verne. Les voy a hablar un poco del autor. Julio Verne fue célebre por sus relatos de aventuras fantásticas, narrada siempre con un tono de verosimilitud científica, donde produce con gran presión multitud de logros científicos, inventos y descubrimientos posteriormente en su época. Los autores en este libro, o los protagonistas, son el profesor Lindenwood, su sobrino Alex, y el señor que escribió el libro, que fue el que encontró, es el señor Hans. El libro de Un viaje al centro de la Tierra nos muestra la historia del profesor Lindenwood, su sobrino Alex y el señor Hans. En esta historia, el profesor Lindenwood encuentra un libro con un manuscrito diferente al que ellos conocen. Entonces le interesa descubrir qué es lo que dice, ya que está escrito por el señor Hans, un señor que es antropólogo, algo así, que es el que ha viajado mucho y todo eso. Entonces trata de descubrir lo que dice. En el tiempo que transcurre no puede, entonces le pide ayuda a su sobrino Alex. Alex es algo inteligente, un poco joven pero inteligente. Así que con el paso del tiempo Alex descubre lo que dice el libro y empieza a traducirlo. Él teme decírselo a su tío. ¿Por qué? Porque no quiere que hagan el viaje, porque él sabe que es un viaje. Entonces, al ver a su tío que cae en tanta desesperación, decide decírselo. Al momento en que su tío se entera de qué es lo que dice el libro y qué es lo que contiene, emprende el viaje. Es cuando empiezan a viajar. Entonces viajan y durante mucho tiempo hallan unas cuevas en donde están llenas de carbono. Caen hacia un pozo muy caído, y es donde ellos descubren el centro de la Tierra, que cayeron hacia otra parte del mundo que ellos no conocían, gracias al libro que escribió el señor Hans. Ahí es donde ellos empiezan a descubrir cosas nuevas, como piedras preciosas, animales que jamás habían visto en su vida. Empiezan a descubrir muchas cosas y el profesor empieza a querer meterse más al centro de donde conoce, empieza a viajar más ahí en ese lugar. Pero lo que él no sabe es que su sobrino Alex está muy preocupado. ¿Por qué? Porque no sabe cómo regresarán a la Tierra. No saben ni en qué lugar están, no saben cómo regresarán, no saben ni cómo llegaron ahí. Entonces, él teme decírselo a su tío porque lo ve muy emocionado, leyendo más de lo que dice el libro y siguiendo más hasta allá. Entonces, pero él piensa, si el señor Hans lo escribió, ha de haber una salida. Entonces en eso él también empieza a leerlo. ¿Para qué? Para hallar una salida. Y ya empiezan a buscar los dos hasta que empiezan a sentir cosas raras en ese lugar. Empieza a temblar, empieza a hacer más calor y así. Entonces es cuando descubren que ese lugar está por destruirse. Entonces él decide, ¿cómo se puede decir? Ellos deciden salir, pero no saben cómo. Entonces ya leen más el libro y ya hallan la salida. En un submarino, se podría decir. Y es con lo que ellos logran salir de ese lugar. Al salir, ellos quieren contar la historia de lo que pasó, pero no pueden, no se atreven, porque van a decir que es algo que ellos inventaron, así como el libro que escribió él.
Entonces, al momento de estar ya en la tierra, ellos contentos en su casa, después de haber emprendido ese viaje tan maravilloso, el maestro Lindbergh decide escribir un libro. Otro libro igual que el que escribió el señor Hans, que era, se podría decir, el guía en esta historia. ¿Por qué? Porque él fue el que gracias a su libro, fue el que los guió a ese centro de la Tierra. El trama de este libro es ágil, sorprendente, inesperada y mantiene su interés hasta la última página. Yo pienso que Julio Verne ha desplegado aquí su poderosa imaginación de una obra de un siglo después, conserva su arte limitando para despertar la curiosidad del lector. ¿Por qué? Porque es muy interesante este libro, o sea, yo se los recomiendo porque es súper mega interesante, o sea, al viajar, sientes tú que estás viajando a ese lugar, al cómo te dice que están viviendo las cosas, cuando te dicen que cayeron en un pozo, sientes así como que tú estás cayendo, que sientes como que vas con ellos. Por eso se los recomiendo mucho. De hecho, hay una película, bueno, son dos películas, es un viaje al centro de la Tierra 1 y un viaje al centro de la Tierra 2. Son diferentes las dos películas y también muy diferentes al libro. ¿Por qué? Porque en el libro, el que descubre lo que dice el escrito, la manuscrita, es Alex, pero en las películas quien lo descubre es el profesor. Entonces son cosas muy diferentes porque en unas viajan de diferente forma y en otro es otra. O sea, la trama es diferente a lo que cuenta el libro y lo que cuentan las películas. En cambio, en las películas tú las puedes ver y así, pero el libro te atrae más a lo que, ¿cómo se puede decir? A la lectura, o sea, te atrae mucho más. Y pues, yo digo que es muy bonito ese libro, la verdad se los recomiendo bastante, los va a traer demasiado. Es